Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Harry Potter, dominando la magia mental. Parte 67. Capítulo 409. En el interior de una casa en Hogsmeade, 3 hombres permanecían sentados en la oscura trastienda, alrededor de una mesa redonda, en absoluto silencio. Los 3 sostenían sus varitas en las manos, listos para desatar sus poderes mágicos en cualquier momento. Se oyó un crujido, y los 3 hombres apretaron con más fuerza sus varitas, levantándose en silencio y dirigiéndose a distintos rincones de la habitación, desapareciendo entre las sombras. Unos pasos se acercaron a la habitación hasta que un hombre entró. En el instante en que entró, los 3 hombres emergieron de las sombras y volvieron a sentarse a sus mesas. ¿Qué tal estuvo?, preguntó el hombre bajito llamado Bernard. Un hombre ágil y aún más rápido con la varita. Thomas, que acababa de llegar del exterior, se aflojó una correa de su armadura de piel de dragón. Suspiró: esto es terrible, están por todas partes. Apostados en cada esquina, patrullas organizadas en grupos de 3, centinelas en los tejados, estos tipos no se andan con rodeos. Miró a sus compañeros y preguntó: ¿qué debemos hacer? Samuel, el más corpulento de todos, se recostó en su silla, haciéndola crujir. La chica Greengrass está dentro del castillo. Obviamente, no podemos entrar, y, al parecer, no podemos salir de este lío, dijo. Entonces Anthony, el último miembro, sugirió: ¿qué tal si vamos al Señor Oscuro y le ofrecemos nuestros servicios? Nos registramos si es necesario. Es decir, ahora mismo no tenemos problemas con la comida ni el agua, pero con el tiempo sí los tendremos. Es una buena sugerencia, ¿qué opinas? ¿Comida y agua? Bernard frunció el ceño. Somos 4 en un pueblo lleno de casas vacías. Podemos almacenar suficiente comida para un buen tiempo. ¿Por qué piensas en comida y agua ahora? Tenemos que pensar en estas cosas. No sabemos cuánto tiempo estaremos aquí. ¿Y crees que nos quedaremos atrapados aquí mucho tiempo? Preguntó Thomas. Vi aurores sobrevolando el ala. Creo que no tardarán en invadirla y nos desapareceremos de este espectáculo de mierda. Anthony se burló: lo viste, ¿verdad? El Señor Oscuro puso la protección. Los aurores no entrarán aquí pronto. Nos quedaremos atrapados aquí un buen rato. Si no nos vamos ahora, puede que no se lo tome bien, y ni siquiera necesito mencionar su reputación. O nos mata de todas formas, dijo Samuel. Podemos encontrar un laberinto y salir de aquí. Seguro que alguien en esta ciudad tiene uno. Bernard negó con la cabeza: no es tan fácil como parece. La gente esconde las puertas del laberinto en sus casas, y cada una les pone su propio mecanismo de cierre. Incluso si las encontramos, no sabemos si podremos abrirlas. Con cada casa que visitamos, aumenta el riesgo de que nos atrapen. No me gusta eso, es demasiado arriesgado. Entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer? Bueno, para empezar, cuando nos vayamos de aquí, no aceptaremos más negocios de George West. El Señor Oscuro no forma parte de ninguno de los servicios que ofrecemos. Solo se suponía que era una simple observación, se burló Thomas. Me voy de vacaciones después de esto, así que ustedes 3 se las arreglarán solos. Creo que deberíamos sentarnos a esperar, dijo Bernard. Recolectemos comida y agua para un rato y mantengámonos fuera de la vista. ¿Están todos de acuerdo? No estoy de acuerdo. Todos abrieron los ojos de par en par, y los 4 miembros del equipo giraron la cabeza rápidamente al oír la voz. Junto a la puerta se encontraba una figura esquelética y demacrada, con rasgos cerosos y reptilianos, piel blanca como el hueso, esclerótica inyectada en sangre y ojos de un rojo escarlata oscuro con pupilas felinas. Tenía el rostro blanco como la tiza, parecido a una calavera, fosas nasales hendidas como las de una serpiente y manos grandes con dedos anormalmente largos, como patas de araña. Los 4 mercenarios dirigieron inmediatamente sus varitas hacia el intruso, a quien reconocieron al instante, a pesar de que nunca lo habían visto antes. No, dijo Voldemort. Una sola palabra y un leve movimiento de su varita hicieron que los 4 se levantaran de sus sillas. Las varitas dejaron sus manos y se las llevaron a la garganta, con la boca llena de espuma. Les concederé generosamente unas vacaciones interminables. Sus ojos temblaban de pánico, un pánico que acabaría con el mundo, que sacudiría su mente y su corazón. Cambio de escena. Quien contempló la cúpula plateada con grandes vetas que se extendían en todas direcciones desde su superficie. Bajó la mirada y divisó el pueblo de Hogsmeade desde el cielo. Tuvo que aparecerse en una zona cercana a la vía férrea por donde pasaba el expreso de Hogsmeade, porque Voldemort había protegido un área tan vasta que no recordaba ninguna imagen del lugar al que debía aparecerse. Así que tuvo que aparecerse en un punto que había visto durante 7 años de viajes y luego volar desde allí para salir de Hogsmeade. Es una protección enorme, pensó Kim. Sintió una presión mágica que emanaba del escudo plateado. Bajó la mirada y divisó una zona arbolada, agachándose entre los árboles. No quería que nadie lo viera, y mientras volaba, divisó una base de aurores en tierra y varios aurores en escobas voladoras en el cielo. Los árboles eran el mejor lugar para esconderse. Apartó un arbusto y se acercó al borde de la barrera. Frunció el ceño al ver los árboles y las plantas que habían sido mutilados y cortados donde la barrera los había tocado, como si una cuchilla láser los hubiera cortado. Bien, veamos qué podemos hacer aquí, murmuró Kim mientras se quitaba la máscara. Acercó las manos a la brillante plata, y la piel bajo sus guantes hormigueó al estar tan cerca de una magia que su cuerpo percibía como peligrosa. La magia fluyó suavemente desde sus dedos, acariciando silenciosamente la superficie. Su magia interactuó con la protección, enviando la información que su cerebro tradujo en datos. Al cabo de un rato, Kim gimió y retrocedió. La protección era robusta. Estaba excepcionalmente bien hecha, y se dio cuenta de que se trataba de algún tipo de magia exótica con raíces que apenas podía reconocer. ¿Por qué no podía ser simplemente un bruto estúpido?, suspiró. La protección era sólida. A primera vista, no había puntos débiles claros que explotar. Probablemente encontraría algunos si tuviera tiempo, esfuerzo constante y concentración plena, cosas de las que carecía. No tenía tiempo porque Voldemort también estaba trabajando para romper las defensas de Hogwarts, y necesitaba mantener una parte de su mente alerta para ocultarlo. Tuvo que encontrar otra forma de entrar. ¿Intentar entrar con los aurores? No, a ellos mismos les podría llevar mucho tiempo entrar, si es que lo consiguen. ¿Qué otra cosa? Solo se le ocurrió una opción. Laberinto.
Se trataba de puertas laberínticas dentro de Hogsmeade, a las que podía apuntar. Pero surgió un problema. El sistema de laberintos estaba diseñado para que al abrir una puerta se accediera a una salida aleatoria repartida por todo el país. Sin embargo, las puertas no podían abrirse al revés. Solo podían abrirse en una dirección. Ni siquiera Kim podía ir a una de las salidas y abrir la puerta para entrar en la casa de alguien. Se suponía que las puertas del laberinto eran extremadamente seguras, y si Kim añadía una llave para abrirlas desde fuera, estaría creando una cerradura para la que alguien, tarde o temprano, lograría fabricar una llave. Pero había algo que sí podía hacer. Había construido cada puerta y salida a mano, personalmente, y por lo tanto sabía que cada una tenía una firma única que solo él podía descifrar, debido a su condición de creador. Y aunque no podía abrir las puertas desde afuera, podía conectar una puerta con un punto de salida específico en un solo giro. Y como sabía qué puerta conducía a cada casa, podía identificar una puerta y conectarla con la salida que prefiriera. Pero el problema comenzó después. Aunque lograra conectar las puertas, no había forma de abrirlas desde adentro. Así que necesitaba que alguien desde dentro abriera la puerta, lo que significaba que tenía que contactar con alguien dentro. Observó el escudo, y las probabilidades de que eso sucediera eran escasas. Sin mencionar que, incluso si encontraba a alguien, no había forma de saber si podría convencerlo. Había un escudo que impedía el paso de la magia, pero siempre hay excepciones, ninguna magia es perfecta. Había algo que podía hacer. Suspiró, habría sido mucho más fácil si hubiera instalado un laberinto dentro de Hogwarts. No lo había hecho, y lo lamentaba profundamente. Cambio de escena. Dame un informe, Sacklebolt. Kingsley se giró y vio a Roberts acercándose. Volvió la vista hacia Hogsmeade, oculta tras el ala, y apoyó la barbilla en la barrera plateada que le impedía el paso. Los especialistas que contratamos ya están trabajando en cómo infiltrarse en el ala, dijo. ¿Cómo van las cosas? Que es una sala difícil, señor. Hablé con ellos después de que trabajaran en ella durante unas horas. No se mostraron optimistas sobre un ingreso rápido. La situación no pinta nada bien. ¿Con qué rapidez pueden entrar? Días, una semana si no pasa nada malo, y siempre pasan cosas malas. Creo que podría llevar 2 o incluso 3 semanas, es decir, si no llamamos a alguien mejor. ¿Tengo que llamar a los inefables? ¿O puedes llamar a alguien que esté fuera del país? Esto podría funcionar, pero llevará tiempo. No es fácil encontrar gente dispuesta a trabajar en una ruta de protección establecida por el Señor Oscuro, suspiró Roberts. Cualquiera que llegara allí corría peligro de muerte. Era posiblemente una de las situaciones más peligrosas del mundo en ese momento. Los inefables saldrán mejor parados en esta situación, suspiró. Me pondré en contacto con ellos. Seguro que están esperando ansiosamente, o tal vez ya estén aquí, escondidos en algún lugar, trabajando ya en la protección. Me encantaría, dijo Kingsley. ¿Cómo va la situación con el vigilante invisible? Él mató a un niño. Kingsley se volvió hacia Roberts con expresión de asombro. ¿Qué? Murmuró. ¿Qué? Repitió. No es exactamente un niño, tiene 20 años, pero sigue siendo un niño. Ha tomado como rehenes a los hijos de los mortífagos y exige a cambio a sus padres. Los padres de Barnaby Lee son mortífagos. Lo ha convertido en un ejemplo, matar al chico antes de que Black pueda decir una palabra. Todos los hijos que tiene, todos sus padres, están ahí dentro. El Señor Oscuro no cederá ante esto. Lo sé. Siempre sospeché que estaba loco. Black tardará un día en llegar y acabar con él. ¿Necesita refuerzos? Los Hit Wizards lo apoyarán cuando entren. Quieren atribuirse el mérito de haber derrotado al vigilante invisible. Enviarán a muchos de ellos allí para derrotarlo. Nosotros también deberíamos. Kingsley hizo una pausa. Señor. Robert siguió la mirada de Kingsley, enderezando la espalda y tensando todo su cuerpo de pies a cabeza. Llevó la mano directamente a su varita y la sacó, al igual que todos los presentes al ver al Señor Oscuro acercándose. Capítulo 410. Los aurores se encogieron en sus armaduras de piel de dragón mientras observaban la delgada figura, parecida a un palillo, vestida con una simple capa, que se acercaba. Una barrera aparentemente impenetrable los separaba, manteniéndolos fuera e impidiendo que nada de lo que estuviera dentro escapara. Eran docenas, pero la visión del hombre les heló la sangre. En su presencia, Egastes Rockwood, que caminaba a su lado, parecía casi insignificante, a pesar de ser un antiguo inefable y un notorio criminal buscado. Se detuvo a unos pasos del borde del área protegida y observó con calma cómo se reunía un verdadero ejército de aurores y magos de ataque, como si no hubiera ni una pizca de miedo o precaución en su mente. Gavin Robards, así llamaba Voldemort. Todas las miradas se dirigieron al jefe de los aurores. Robards se tomó un momento para recomponerse antes de dar un paso al frente, pasando junto a Kingsley Sacklebot, quien tenía su varita lista para conjurar. Señor Oscuro, dijo Robards. Le sugiero que ponga fin a esta farsa y libere Hogsmeade. Son personas inocentes que no han hecho nada para justificar esto. Libérelos y ríndase junto con sus subordinados mortífagos. Aunque la voz y el tono de Robards parecían tan firmes como siempre, sus aurores percibieron algo diferente y comprendieron el motivo. «Ah», preguntó Voldemort con aire divertido. Gavin Robards. Jefe auror, un gran logro. Te recuerdo, eras auror superior durante mi último reinado. Estabas allí, en medio de todo, participando en el absurdo conflicto contra mí. Robards apretó el puño. Había experimentado lo que Voldemort y sus mortífagos sentían y veían cuando estaban en el poder. Había formado parte de la resistencia contra el cruel Señor Oscuro. Oír que sus esfuerzos, junto con los de sus compañeros y amigos, se consideraban inútiles lo enfurecía. La voz de Voldemort se tornó monótona y áspera mientras continuaba. Estabas justo ahí, en medio de todo, así que deberías saberlo. ¿Cuándo he necesitado justificaciones para hacer lo que he querido? Soy el gobernante legítimo, el dueño de este país, puedo hacer con él lo que quiera. Tú. Robards se quedó sin palabras, conmocionado. Voldemort miró a Rookwood, que iba un paso por detrás. El antiguo inefable dio un paso al frente y, por primera vez, los aurores se percataron de que llevaba algo. La presión de enfrentarse al Señor Oscuro había limitado su capacidad de observación. La bolsa que contenía a Rookwood flotaba a su lado, y cuando apuntó con su varita al suelo, la carga negra cayó frente a ellos.
Roquefort hizo girar su varita y las costuras de la tela negra se rasgaron, dejando al descubierto el contenido de la bolsa. Tras un instante, una oleada de suspiros recorrió a los aurores. Dentro de la bolsa había un hombre en pésimas condiciones. Parecía haber sido brutalmente golpeado, pero eso no fue lo que más impactó a los aurores. «¿Y Trent?», murmuró Kingsley. Trent Williams era un auror junior de carrera que, debido a su ética de trabajo, habilidad y liderazgo, nunca tuvo la oportunidad de ascender a auror senior. Había sido asignado a Hogsmeade, y el pueblo era su área de responsabilidad, junto con 2 aurores junior más jóvenes que lo dirigían. Lo encontraron inconsciente en un bar, borracho como una cuba, dijo Voldemort, mirando al hombre golpeado con ojos indiferentes. Ni siquiera podía pelear en ese estado, ni abrir la funda de su pistola. ¡Qué lástima! Roberts apretó los dientes con rabia, pero guardó silencio. Necesitaba un poco más de tiempo para pensar en las palabras adecuadas. Un auror estaba en manos del terrorista. No podía decir algo imprudente que pusiera en peligro la vida de Trent. «Tengo exigencias», declaró Voldemort. ¿Exigencias? Quiero que el Departamento de Aplicación de la Ley Mágica y el Ministerio en su conjunto no interfieran en lo que está sucediendo aquí. Si se cumplen mis exigencias, permitiré que todos los residentes de Hogsmeade, junto con los estudiantes y profesores de Hogwarts, excepto Harry Potter y Dumbledore, salgan con vida cuando termine. Por supuesto, no puedo garantizar la seguridad ni la vida de quienes se opongan a mí. Sin embargo, mientras se mantengan alejados de mi camino, les permitiré vivir para que cuenten mi historia. Eso es todo. Si mis exigencias son ignoradas o no se cumplen, y el ministerio intenta violar mi protección, enviaré a cada hombre, mujer y niño que vea a la muerte. Arrasaré el pueblo y el castillo, y destruiré la historia junto con sus habitantes. Después de acabar con ellos, no quedará ni Hogsmeade ni Hogwarts. Por lo tanto, piensen bien antes de actuar. Si veo algún intento de violar mi protección, lo interpretaré como una negativa a cumplir mis exigencias. Roberts no supo qué decir en ese momento, no podía negarse ni aceptar, necesitaba pensar antes de tomar una decisión, así que decidió cambiar de tema. El vigilante invisible ha tomado como rehenes a los hijos de sus mortífagos, dijo. Exige a sus padres a cambio de los niños. Les pido a estos padres que se entreguen por la seguridad de sus hijos. Si permanecen bajo nuestra custodia, podemos negociar con el vigilante invisible para liberar a los niños sin entregárselos. Aunque no estaba de humor para negociar, aún había gente inocente en ese complejo turístico que necesitaba ser rescatada, y esta era la manera de conseguir lo mejor de ambos mundos. Voldemort miró fijamente a Roberts durante unos segundos antes de apartar la vista, al igual que Roquefort, quien levantó mágicamente a Trent, provocando que muchos aurores se encogieran de hombros. Pero entonces Voldemort se giró. Parece que no me expresé bien. Apuntó con su varita a Trent, y la punta de la varita brilló con un resplandor verde. Al ver esto, Roberts gritó, con la varita en alto, «No». Pero todo fue en vano, el chorro verde impactó en el cuerpo de Trent, y todos los presentes supieron lo que había ocurrido. Como ya dije, el ministerio no interfiere, dijo Voldemort antes de darse la vuelta y marcharse, seguido por Roquefort. Recuerda lo que les estarás haciendo a los inocentes si intentas entrar. Monstruo, gritó un joven auror junior, alzando su varita hacia Voldemort. Avada Kedavra. Un rayo verde se dirigió hacia Voldemort, atravesó la barrera, pues no existía magia conocida capaz de detener la maldición asesina. Voldemort ni siquiera miró hacia atrás mientras un muro de tierra se alzaba tras él y Roquefort. La maldición verde impactó contra el muro y la magia se desvaneció. El muro de tierra se derrumbó y Voldemort se giró para mirar al auror. No me parece bien que los aurores lancen las maldiciones imperdonables, déjame mostrarte cómo se hace, alzó su varita y recitó, Avada Kedavra. Un destello verde, mucho más rápido que el auror junior, impactó en el pecho del joven, causándole la muerte. Ahí están, 2 aurores muertos, qué desperdicio. Voldemort echó un vistazo a la multitud de aurores antes de volver a darse la vuelta. Esta vez, ningún auror lo detuvo mientras se alejaba. Hubo un largo silencio mientras los aurores contemplaban el cuerpo sin vida de Trent que había sido dejado allí. Ahora lo entiendo, dijo Roberts. Kingsley lo miró. Entiendo por qué estaba tan enfadado, al ver eso, señaló el cadáver, y saber que no puedes alcanzarlo y que se va a quedar ahí, es exasperante. Miró al cielo, que ya se teñía de los primeros rayos del amanecer. Son todos iguales, hacen lo que les da la gana, no les importa nada, ignoran la ley, causan daños, cuestan vidas, todos iguales. Hubo un instante en que Roberts cerró los ojos y no dijo nada más, estoy invocando a los inefables. Encontrarán la manera de entrar, y lo harán discretamente. Se volvió hacia Kingsley y ordenó, quiero a Dumbledore en Hogsmeade cuando encontremos la manera de entrar. No me importa lo que tú, James y Sirius tengáis que hacer, recoger todos los favores que la Orden del Fénix deba hacer, estar en deuda con él. Pero necesito que Dumbledore se enfrente al Señor Oscuro mientras eliminamos a los mortífagos. ¿Entendido, capitán? Sí, señor. Cambio de escena. Voldemort amenazó a los aurores para que no interfirieran y les advirtió que si los veía interfiriendo en la protección, dejaría cadáveres. Y hablaba en serio. Por eso, enviaron mortífagos a patrullar la frontera desde dentro para asegurarse de que los aurores cumplieran sus promesas. Uno de esos agentes se llamaba Geralt, y patrullar una de las muchas secciones del límite del vecindario era parte de su trabajo. Le dio un mordisco a una rebanada de pan que había comprado en un bar. Llegar hasta allí había sido un proceso estresante, y se había saltado 2 comidas para calmar sus nervios. Tarareó una melodía para llenar el vacío con algo, y mientras caminaba, revisando el límite, lo oyó. Papá. Geralt se detuvo como si algo le hubiera agarrado los pies y las piernas. Su cuerpo comenzó a temblar incluso antes de volverse hacia la voz, pues temía lo que pudiera ser. Su corazón latía con fuerza al girarse, se le quebró la garganta y la vista se le nubló al ver a un niño que no tendría más de 5 años de pie frente a la enfermería. Papá, gritó el niño feliz. Geralt dio unos pasos hacia el borde de la enfermería y cayó de rodillas sobre la hierba mojada y el barro. Troy, carraspeó. Hijo mío, mi pequeño, lloró, mientras las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Papá. Rió Troy. Quiero jugar. Geralt llegó al borde de la varita y estaba a punto de tocar el brillo plateado cuando se detuvo, la amenaza lo golpeó de lleno. Entonces vio a Troy acercándose con sus piernitas regordetas. Geralt gritó, Troy, detente. No vengas aquí. No podía perder a Troy después de haberlo perdido ya una vez.
Acababa de recuperar a su bebé y no iba a permitir que Troy lo abandonara de nuevo. Quiero a papá, dijo Troy, dando otro paso adelante. Vale, 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 repitió Gerald. Papá conoce otro camino, papá vendrá a buscarte, así que no vengas aquí y vayas al árbol que tienes detrás. Papá vendrá a buscarte. Troy regresó como le había pedido. Pero Gerald tenía otros problemas, no sabía cómo salir de allí, no podían irse, había órdenes, y si las desobedecía, le esperaba la muerte. Puedes usar la puerta del laberinto, susurró una voz en su mente, su propia voz. ¿Tomar una puerta del laberinto, salir y llegar a Troya? ¿Las puertas del laberinto siguen funcionando? Sí, lo hacen. Necesito encontrar una puerta al laberinto. Levantó la vista y vio a Troy jugando con sus figuras de acción favoritas de jugadores de Quidditch. Troy lo miró, sonrió y lo saludó con la mano. Gerald le devolvió el saludo. Casa número 3, calle número 12, segundo piso. La casa de Mayer. Encuéntrala. Gerald se puso de pie y se sacudió los pantalones. Troy, quédate ahí, papá viene a buscarte, dijo. De acuerdo. Gerald se dio la vuelta, corrió hacia Hogsmeade y no miró atrás. Si lo hubiera hecho, habría notado que Troy lo miraba fijamente, e incluso si se hubiera girado, no habría visto esos dos ojos grises como la piedra que lo observaban desde las sombras. Capítulo 411. La hora del almuerzo en Hogwarts era muy distinta a la habitual reunión animada de gente. Aunque seguían allí, la energía y el entusiasmo de los jóvenes estudiantes habían desaparecido, dejando en el salón un ambiente gris y monótono. Ivy miró alrededor del gran comedor y vio a mucha gente jugueteando con la comida en lugar de comer y disfrutarla. Incluso Ron, a su lado, no había llenado su plato y estaba dando vueltas con un palillo en su tazón de sopa, que hacía rato que se había enfriado. En la mesa de Slytherin, nunca vio a los hijos de los mortífagos mirando a su alrededor con nerviosismo, claramente temerosos de la represalia de cientos de varitas, culpables de la situación. No era de extrañar que algunos tuvieran un aspecto mucho peor que el resto en el gran comedor. Suspiró al no encontrar ni una sola cara feliz, y estaba segura de que las mesas estarían mucho más vacías si Dumbledore no hubiera hecho obligatoria la asistencia al gran comedor durante las comidas. Muchos alumnos mayores deseaban oponerse y resistirse a la decisión, y casi lo hicieron, pero una sola mirada al rostro de Dumbledore bastó para darse cuenta de que el director no estaba de humor para discusiones. Deberíais comer algo, les dijo a sus amigas con naturalidad. Hermione miró a Era y luego al plato. Era siguió su mirada y observó el plato, dándose cuenta de que su porción de espagueti se había convertido en una masa pegajosa por no haberla tocado. Miró a Hermione y la vio mirando fijamente al techo. Por primera vez desde que entró al gran comedor en su primer año, el techo encantado para reflejar el cielo estaba desactivado. Pensó que ella y todos los presentes formaban parte del selecto grupo de personas en toda la historia de Hogwarts que habían visto el techo del gran comedor sin los hechizos, y era bastante normal. Exactamente como cabría esperar de un techo, no había ningún secreto oculto, como muchos habían teorizado a lo largo de los años. De los aurores. Ivy dirigió su atención a Dean Thomas, que estaba sentado cerca con Ginny a su lado. El chico de piel morena habló en voz baja, lograrán atravesar la barrera y rescatarnos, ¿verdad? Miró la mesa, y la mirada jovial que normalmente iluminaba sus ojos había desaparecido. Por supuesto, dijo Harry con seguridad. Todo el ministerio está trabajando para rescatarnos y derrotar a Voldemort. Todos suspiraron, pero Harry no parecía avergonzado en lo más mínimo. Estaban dentro de Hogwarts, y si Voldemort no había podido entrar, ningún secuestrador se atrevería a hacerlo. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Seamus Finnegan, con expresión sombría, mientras los demás, que habían estado escuchando a escondidas, se giraban hacia él. Estamos hablando de quien tú sabes. Aunque lograran atravesar la barrera, ¿cómo podrían enfrentarse a él? Ni siquiera está solo, tiene a sus mortífagos con él. Tienen aurores y magos de ataque juntos. No puede ser tan fuerte, ¿verdad? Preguntó Dean, preocupado. Mi padre no piensa así, dijo. Tenemos al profesor Dumbledore, interrumpió Harry a Seamus. Todos a su alrededor, tanto en la mesa de Gryffindor como en la de Hufflepuff, lo miraban fijamente. Voldemort, deja de tener miedo. Voldemort le teme al profesor Dumbledore, lo que significa que no puede derrotarte. Dumbledore jamás permitirá que Voldemort gane. Entonces, ¿por qué no ha hecho nada? Preguntó Seamus, mirando al director, que estaba sentado a la mesa principal hablando con McGonagall. Si puede derrotarlo, ¿por qué no lo ha hecho todavía? Hermione respondió a su pregunta, por lo de Hogsmeade. Tomaron como rehenes a los habitantes de Hogsmeade, dijo, mirando hacia la mesa principal. Debe estar esperando a que los aurores alcancen una posición en la que no tenga que preocuparse por su seguridad y pueda concentrarse en enfrentarse a él. Como si los escuchara, Dumbledore se volvió hacia ellos. Todos se quedaron inmóviles, desviaron la mirada y comenzaron a comer. Era miró a Dumbledore, pero él ya había retomado su conversación con McGonagall. Entonces, terminó Hermione su explicación, en el momento en que los aurores rescaten a los rehenes de Hogsmeade, Dumbledore se batirá en duelo con Voldemort. Ivy también lo creía. Pero tuvo otra idea que surgió de una conversación con Kim, en la que él dijo, Voldemort y Dumbledore son mucho más poderosos de lo que nadie piensa. Si de verdad lucharan, destruirían aldeas sin siquiera intentarlo. Son monstruos que no pueden usar su magia al máximo debido a las consecuencias. Esto llevó a pensar que la razón por la que Dumbledore no salió a enfrentarse a Voldemort fue que, si las cosas empeoraban y los dos monstruos mágicos desataban su magia, Hogsmeade no se vería como se ve ahora. Y la vida y la seguridad de cualquiera que estuviera cerca no podrían garantizarse. Pero aún sabiendo esto, Ivy no pudo evitar querer presenciar su pelea. Tomó el tenedor y decidió que, aunque no tenía ganas de comer, al menos debía terminar lo que le habían servido. Estaba a punto de pinchar el trozo de pasta con el tenedor cuando oyó algo que la sobresaltó. Los residentes de Hogwarts. Aún sin haberla oído jamás, supo de inmediato de quién era esa voz. Resonaba por todo el castillo, llegando a cada rincón de aquel majestuoso castillo mágico. Nadie en Hogwarts la ignoraba, resonaba en sus corazones, vibrando en sus cuerpos. En la mesa principal, Dumbledore permanecía de pie, con el rostro marcado por emociones tensas, mirando a lo lejos, su mirada recorriendo las paredes en busca del origen de la voz. Escúchame, Lord Voldemort, continuó la voz, y todos en el gran comedor se estremecieron al estallar la conmoción, pero la voz permaneció nítida, con un toque de escalofrío siniestro.
Hoy llego a la puerta del lugar que mi antepasado Salazar Slytherin ayudó a construir. Hoy llego aquí para dar el primer paso y reclamar lo que me pertenece por derecho. Este país se ha convertido en una burla, donde prosperan aquellos que no son dignos del don. Deseo devolverle a este país su gloria perdida, devolverle el lugar que una vez vio nacer al mismísimo Merlín. Era como si en Hogwarts estuvieran escuchando atentamente cada palabra de Voldemort. Nadie emitía un solo sonido, por temor a no entender lo que decía. Pero antes de eso, necesito lograr algo. Entiendan que no tengo ningún deseo de lastimar a ninguno de ustedes. Los niños de Hogwarts son el futuro de este gran país, y ni siquiera soñaría con lastimarlos. A pesar de parecer imposible, estas palabras infundieron esperanza en muchos. Pero tengan cuidado si se interponen en mi camino, serán masacrados sin piedad, sin importar quiénes sean, y esto provocó escalofríos y miedo en muchos. Te llamo así porque puedo usar tus servicios. Te ofrezco todo esto para ganarme tu favor si puedes realizar una tarea sencilla. Turnover Har. Dumbledore se puso de pie y agitó su varita con un gesto grandioso, e inmediatamente la voz se desvaneció, reemplazada por el silencio. Todos volvieron a Dumbledore, pero él mantuvo la mirada fija al frente. Por un instante, el silencio se volvió ensordecedor, y entonces una voz estridente, más fuerte que antes, regresó, y si antes no se oía, ahora sí. Entrega a Harry Potter y a su familia, y te doy mi palabra de que todos, y digo todos excepto Dumbledore, vivirán. Una vez más, Dumbledore usó su magia, y la voz de Voldemort quedó ahogada una vez más. Esta vez, nadie miró a Dumbledore. En cambio, Era sintió cientos de ojos clavados en ella, y sintió el deseo de encogerse hasta desaparecer. Deseaba con todas sus fuerzas poder quitarse la capa de invisibilidad y desvanecerse del gran comedor para escapar de las miradas que la observaban. Era miró a Harry y se sorprendió al verlo sentado allí con calma, sin rastro de nerviosismo ni incomodidad en su rostro. Ella siempre había sabido que, aunque Harry se sentía algo incómodo con la atención masiva que recibía debido a su identidad como el niño que sobrevivió, hacía mucho tiempo que se había acostumbrado a ella. Pero ahora, al ver a su hermano sentado allí, despreocupado, mientras sentía las miradas penetrantes, comprendió cómo había sido la vida de su hermano. Dumbledore anunció, Harry e Ivy, pasen a la antesala, por favor, inmediatamente. Harry se puso de pie, a Ivy lo siguió apresuradamente, obedeciendo completamente sus órdenes porque no sabía qué hacer ni qué pensar. Harry, dijo ella. No te preocupes, Ivy. Estamos bien, no tienes que preocuparte por lo que dijo. Pero Dumbledore no nos entregará, aunque todos en el castillo quieran que nos vayamos. Y estoy seguro de que más gente se negará a acceder a la exigencia de Voldemort que a la suya, nadie creerá las palabras de ese loco. Mataría a todos los nacidos de Mugles en cuanto pusiera un pie en el castillo, así que no te preocupes, no necesitamos hablar con nadie que no sea cercano a nosotros. Yo. Ivy no podía expresar sus pensamientos, ni siquiera formularlos correctamente. Aún así, no pudo evitar sentir una profunda preocupación por lo que acababa de suceder. Al entrar en la antesala, vio que Lily ya estaba dentro. Mamá, la llamó mientras Lily la abrazaba. Lily acarició el cabello de Era y le dijo con dulzura, tranquila, nadie hará nada de lo que dijo ese monstruo. También abrazó a Harry con cariño maternal. Y Dumbledore y los demás profesores lo aclararán todo, así que no te preocupes, olvídate de eso, relájate y no dejes que te afecte. A Ivy le devolvió el abrazo a Lily, pero no podía ignorar el mal presentimiento que la atormentaba. Deseaba que Kim estuviera allí, sentirse lo suficientemente segura como para que ese mal presentimiento desapareciera. Deseaba poder irse y estar a solas para hablar con él. Kim, la persona en cuestión, ni siquiera estaba cerca de Hogwarts, en cambio, se encontraba en otra parte del país, mirando fijamente la puerta de un callejón que tenía delante. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 412. Kim estaba de pie en un callejón desierto, completamente vestido y sin rastro de nadie a su alrededor. Existía un criterio para la ubicación de las salidas del laberinto, y los lugares menos frecuentados por personas no mágicas eran de suma importancia. No ser visto al salir de una salida del laberinto era fundamental. Por lo que cada salida contaba con una protección que hacía que las miradas de las personas no mágicas se desviaran hacia otras direcciones. Además, había un comité que revisaba periódicamente las ubicaciones para adaptarlas al mundo no mágico, en constante cambio. Observó fijamente la pared cubierta de carteles que tenía delante. Todo el barrio había sido una extensa zona residencial hasta que fue abandonada y nunca reconstruida, lo que la convertía en una ruta de escape perfecta. Podría haber sido esta la forma equivocada de entrar, pensó con un dejo de preocupación. No estaba en la casa a la que había enviado a Geralt, y lo único que sabía era que la dirección contenía una puerta al laberinto. Desconocía el plano, la ubicación de la puerta y cómo estaba oculta. El éxito del plan dependía en gran medida de la habilidad de Geralt para localizarla y descubrirla. Geralt. No había sido elegido por ningún motivo en particular, quien simplemente lo escogió porque fue la primera persona que encontró deambulando por los límites del distrito. Aunque la barrera protectora impedía el paso de varios hechizos, no impedía el paso de la magia mental. Y la magia mental era una de las armas más peligrosas de Kim, y en el instante en que puso sus ojos en Geralt, su mente ya estaba en sus manos. Dejó todo a un lado y se centró en los recuerdos más felices y más trágicos de Geralt. Para su sorpresa, encontró algo que abarcaba a ambas categorías. Trent, el hijo fallecido de Geralt, murió a los 5 años a causa de una enfermedad mágica que se propagó rápidamente. Su sistema inmunológico y su magia no pudieron mantenerlo con vida hasta que la medicina mágica hizo efecto, y entonces Trent emprendió su siguiente gran aventura. En cuanto Kim encontró el botón, lo pulsó con fuerza. Había desplegado su mejor magia mental e ilusión para mostrarle a Geralt una imagen mágica de Trent que actuaba exactamente como Trent lo había hecho en los recuerdos. Con pequeños gestos que llevarían al ya de por sí emotivo y perturbado Geralt al límite, para que la magia mental pudiera dominar su mente y Kim pudiera manipularlo a su antojo. ¿Debería volver a comprobarlo?, se preguntó. Existía una posibilidad real de que Geralt entrara en pánico y regresara para ver cómo estaba Trent y comprobar si su hijo seguía allí. La pared frente a ella tembló, y apareció en ella un contorno brillante con forma de puerta. Kim se apartó de la pared opuesta y caminó hacia el resplandor mientras parte de la pared se transformaba en una puerta roja con detalles dorados. Al igual que las puertas del laberinto podían ocultarse, las salidas también podían estar ocultas y no era necesario que fueran visibles todo el tiempo. La puerta se abrió y Geralt salió corriendo, con aspecto de pánico. Miró a Kim y, por un instante, ni siquiera se detuvo, pero luego la observó con más atención.
vigilante invisible. El cuerpo de Geralt se paralizó, una parálisis lo invadió. Sus ojos temblaron mientras Kim se acercaba. No. No te acerques. Aléjate. Kim extendió la mano hacia Geralt, pero antes de que pudiera tocarlo, el mortífago, desplomado, se desmayó. Ah, bueno, dijo Kim, tocándole la frente a Geralt para asegurarse de que permaneciera en su estado actual. Luego, cerró la puerta con llave para que permaneciera abierta, permitiéndole entrar y salir de Hogsmeade a su antojo, sin necesidad ya de la ayuda de Geralt. Le echó un último vistazo a Geralt antes de entrar en la casa y vio lo que Geralt había hecho para encontrar la puerta. El hombre había puesto la casa patas arriba, nada en la habitación estaba en su sitio, y Kim rompió los cristales nada más entrar. La gente puede ser tan brutal y incivilizada, suspiró. Kim cruzó la casa y encontró una ventana. Se asomó y frunció el ceño al ver las calles vacías de Hogsmeade, y eso que era por la mañana, algo que solo se veía en un día importante de Quidditch, pero hoy la razón era profundamente siniestra. Había llegado a Hogsmeade, pero la pregunta ahora era qué hacer. No podía atacar y masacrar a los mortífagos a diestro y siniestro, ni siquiera podía acechar en las sombras, sobre todo cuando había gente inocente en constante peligro de muerte. ¿Ir tras Voldemort? No era el momento, había cosas que hacer antes de enfrentarse a él. Y debería dar una vuelta por el pueblo para hacerme una mejor idea de la situación, pensó Kim. Tal como estaban las cosas, Voldemort era una preocupación secundaria, la prioridad principal eran las personas tomadas como rehenes, su seguridad debía garantizarse por encima de todo. No solo son demasiados para sacrificarlos, Kim no podía mentir y decir que no había pensado en los daños colaterales. Desafortunadamente, un pueblo entero era demasiado grande para sacrificarlo y Dumbledore no lucharía imprudentemente si supiera que existe la posibilidad de aniquilar a más de 100 personas. Por eso necesitaba limpiar el pueblo de inocentes. Bueno, no él mismo, tenía gente que lo haría por él. Tenía otros motivos en mente. Cambio de escena. Hermione abrió la puerta en silencio y entró rápidamente, cerrándola tras de sí. Suspiró aliviada y se quitó la capa de invisibilidad. Hermione observó la habitación, que solo había visto unas pocas veces en sus 7 años en Hogwarts. Era muy similar en distribución a la suite de la prefecta, pero más grande que la nueva residencia que había ocupado ese año. Hermione, ¿eres tú?, se oyó una voz desde el interior. Y sí, profesor Potter, respondió Hermione mientras se acercaba a la voz y alcanzaba a Lily, que estaba en la cocina de la residencia de profesores, que le habían asignado al incorporarse a Hogwarts. ¿Dónde están Era y los chicos?, preguntó. Están ahí dentro, suspiró Lily, entregándole a Hermione una bandeja con refrescos. Dales algo de comer, cariño. No tiene sentido preocuparse por lo que estén pensando. Sí, yo me encargo, dijo Hermione, recogiendo la bandeja con cuidado. Lily sonrió, qué suerte tiene mi Harry de tenerte. Hermione se sonrojó y desvió la mirada, avergonzada. Voy a una reunión de profesores. Siéntete como en casa, dijo Lily, agitando su varita, que activó los utensilios de cocina y los productos de limpieza. Hermione se despidió de Lily antes de entrar en la sala común y encontró a sus mejores amigos sentados en silencio, como si alguien hubiera muerto. Traje comida, dijo. Deberían comer algo, no comieron nada en el almuerzo. Colocó la bandeja en la mesa de centro y se sentó junto a Era, pero nadie tomó comida, ni siquiera Ron. ¿Por qué están así? Harry, no te van a entregar a Voldemort. ¿Por qué le das vueltas a esto sin necesidad? ¿Qué más puedo pensar? Respondió Harry, con el ceño fruncido. Sé que Dumbledore no me echará, digan lo que digan, y con él aquí, tampoco me pueden obligar a irme. ¿Pero y si es la única opción? ¿Qué? Preguntó Hermione con voz dolida. Era y Ron la miraron atónitos, ella mucho más que él. Hay tantos prisioneros en Hogsmeade, y tenemos más aquí en Hogwarts, y si voy con Voldemort para poner a salvo tantas vidas, un intercambio por muchas parece lógico, ¿no? Dijo Harry con amargura. Cuando la seguridad esté garantizada, Dumbledore podrá derrotar a Voldemort y... ¿Te estás escuchando a ti misma? Hermione se puso de pie, apretó los puños y lanzó una mirada furiosa. Voldemort no morirá mientras los Horrocruxes sigan existiendo. Lo sé, pero Dumbledore, mata a Voldemort ahora, eso nos dará tiempo a todos, reprendió Harry, mirando fijamente a Hermione a los ojos e ignorando su expresión cada vez más sombría. El diario y el anillo, 2 Horrocruxes ya han sido destruidos. Si conseguimos el que tiene Kim, serán 3, y si soy yo, serán 4. En la habitación reinaba un silencio sepulcral, pero bastaba con echar un vistazo a los otros 3, además de Harry, para darse cuenta de que tenían mucho que gritar y que, de no ser por la conmoción que les producía la situación, habrían montado un escándalo tremendo. Eso ya es más de la mitad del camino. En el tiempo que le tome a Voldemort recuperarse, se podrán encontrar el resto de los Horrocruxes, y con su caída, los mortífagos finalmente podrán ser reunidos y enviados a Azkaban. Pero no sin antes enviarlos con Kim para que los cure. Y cállate, dijo Hermione fulminando a Harry con la mirada. Estoy de acuerdo con ella, dijo a Ivy. Deja de hablar ahora mismo. Cuanto más hables, peor lo harás. ¿Sabes qué? Apaga el cerebro y mira una pared o algo así, idiota. Amigo, pensar así no ayuda a nadie, dijo Ron. Aunque pidas que te expulsen, nadie te lo permitirá. Seré el primero en aturdirte y encerrarte en las mazmorras, así que, ¿para qué pensar en tonterías? Harry miró a Hermione, que parecía más dolida que nunca. Como Harry no dijo nada, Hermione salió furiosa de la habitación. Ve tras ella, idiota, dijo Ron. Harry se levantó y salió de la habitación para seguir a su novia. A Ivy miró a Ron y le preguntó, Hermione se equivocaba, no tienes la inteligencia emocional de una cucharilla, Ron. Ron se giró hacia Ivy, en lugar de decir lo que ella esperaba. Preguntó, ¿qué está haciendo Kim ahora? ¿Qué? No te creería si me dijeras que no hablaste con él. ¿Qué está haciendo ahora el vigilante invisible? A Ivy observó a Ron durante un largo rato antes de preguntar, ¿por qué preguntas? Porque se trata de mi mejor amigo. No sé si le ha dicho a alguien dónde está su Horrocrux. Por lo que he leído en los periódicos y por lo que me has contado, sin duda está intentando involucrarse. Y si viene aquí, podrían atraparlo y morir. Así que quiero saber dónde está el Horrocrux para que podamos destruirlo. Lo haré si es necesario. Ron entrecerró los ojos. No habías pensado en eso, ¿verdad? Suspiró.
El rostro de Ivy cambió en el momento en que Ron mencionó la posibilidad de que Kim muriera. No pudo decir nada. Sé que no es una conversación fácil, pero pregúntale dónde está. Si lo escondió en algún sitio, pregúntale cómo encontrarlo. Si lo guarda, dile que lo esconda y pregúntale. Aunque creas que no va a pasar, ahora mismo, aquí mismo, cualquier cosa puede pasar. Ron se levantó y salió de la habitación, dejando a Ivy sola. Miró hacia la puerta y sacó con cuidado el espejo bidireccional encogido. Lo tocó con su varita y este comenzó a parpadear, pero la conexión nunca fue aceptada por el otro lado. Capítulo 413. El espejo en el bolsillo de Kim parpadeaba y vibraba, pero no podía alcanzarlo, aunque sabía de dónde y quién lo llamaba. Tenía la mirada fija en la visión surrealista que tenía ante sí. En una intersección, 3 pilares de madera se alzaban erguidos, y atados a ellos yacían 3 cuerpos con la cabeza gacha y los brazos clavados a tablones horizontales. Habían sido despojados de sus ropas, dejándolos sin dignidad incluso en la muerte. Había manchas de sangre seca en el suelo, que parecían gotear de sus cuerpos. Kim emergió de las sombras y se acercó, viendo la piel descolorida que se había vuelto de un negro grotesco, sabía que esto era señal de que alguien había sobrecargado sus cuerpos con crucio durante un tiempo excesivo. Si hubieran estado vivos, su piel se habría recuperado con el tiempo, pero en la muerte, permanecería así hasta que sus cuerpos se descompusieran y volvieran a la tierra. No sabía quiénes eran esos hombres ni por qué habían acabado así, pero estaba seguro de que no merecían ese destino ni ese final. Kim apretó el puño y se miró con asco, sabiendo que no podría retirar los cadáveres de los pilares, pues eso alertaría a los mortífagos de la presencia del exterior. Demasiado tarde, ¿eh? Kim cerró la boca por un instante antes de desaparecer en el viento. Cambio de escena. Albus, tenemos que hacer algo. McGonagall entró impacientemente en el despacho del director y comenzó a pasearse de un lado a otro bajo la mirada de Dumbledore. Los alumnos mayores se están reuniendo en el gran comedor, y me temo que exigirán que la familia Potter sea entregada al Señor Oscuro. Debemos detener esto de inmediato. Ya tenemos suficientes problemas fuera. No estoy preparada para lidiar con los que surgirán aquí dentro. Los alumnos más jóvenes no tenían edad suficiente para comprender del todo la situación y creyeron en las palabras de Dumbledore de que todo estaba bien. Pero los alumnos mayores tenían capacidad de razonamiento y, a esa edad, era instintivo cuestionar, a veces, oponerse a la decisión. En ese momento, esos instintos se manifestaron. Así me lo piden, dijo Dumbledore, les daré la cara, escucharé sus razones, hablaré con ellos, pero no los silenciaré sin darles la oportunidad de expresar su opinión. ¿Y si no hacen caso? Lo harán, tienen que hacerlo. ¿Qué otra razón tienen aparte de la palabra de Voldemort, que, francamente, no es mucho que decir? No han vivido guerras, no se han enfrentado a señores oscuros, ni saben lo que pasa por sus mentes retorcidas, no han visto el lado oscuro, la cruda realidad, y mientras estén bajo mi cuidado, es mi deber protegerlos de ello. Dumbledore se levantó de su silla y se acercó a la ventana. Contempló el paisaje con las manos a la espalda, apenas podía distinguir Hogsmeade a lo lejos debido a la cortina que le distorsionaba la visión. Minerva, me gustaría que cuidaras de Hogwarts si algo me sucediera. Ya te he nombrado mi sucesora, cuida de los niños, dijo. McGonagall se quedó paralizada y se giró bruscamente hacia Dumbledore. Albus, ¿qué estás? ¿Cumplí 100 años hace una década? Eso no significa nada, interrumpió McGonagall, no quería que la conversación continuara. No eres viejo, Albus, si eso es lo que quieres decir, no eres un móvil. Los magos tenían una mayor esperanza de vida, para ellos, 100 años no significaban el fin de la vida. No soy viejo, no se trata de eso, continuó Dumbledore sin volverse hacia ella. Francamente, estaba en mi mejor momento cuando luché contra Grindelwald. Era joven, apasionado y tenía la ambición adecuada para entonces, incluso aprendía de nicholas en aquel momento. Cuando terminó la guerra y llegó la paz, me relajé y volví a enseñar en Hogwarts, mis esfuerzos en la magia retrocedieron. Cuando me convertí en director, mis deberes aumentaron, al igual que mis otros títulos, otro paso atrás en la magia. Cuando Tom Riddle se convirtió en Voldemort, no estaba tan activo con la magia como cuando luché contra Grindelwald, me había vuelto complaciente. Cuando Voldemort comenzó a mostrarse como una amenaza, extendí telaraña sobre mi magia. Incluso estos esfuerzos chocaban constantemente con mi papel en el Wizengamot, pero confiaba en que serían suficientes. Dumbledore tomó la varita de saúco para observarla. Cuando Voldemort fue derrotado, pensé en redoblar mis esfuerzos. Sin embargo, liderar la facción de la luz era una carga que consumía mucho tiempo, y tenía que encontrar la manera de derrotar a Voldemort de una vez por todas. Se volvió hacia McGonagall y la sorprendió con una sonrisa amarga. Me temo que no soy lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a un duelo a muerte con Voldemort. Siempre ha sido un hombre ambicioso y sediento de poder. El tiempo que pasó sufriendo después de que Harry lo derrotara no hizo sino fortalecer ese deseo. Usó rituales oscuros indescriptibles para reforzar su poder, aprendió la magia más vil, es poderoso. Las últimas palabras ya se habían pronunciado antes, y McGonagall se dio cuenta de que Dumbledore había optado por no contárselas. Tienes que seguir con vida, dijo McGonagall. No puede haber otra opción. Hogwarts te necesita, los niños te necesitan. Hogwarts no será lo mismo sin ti. Tienes que seguir con vida para ver el momento en que puedas alejarte de todo y ser simplemente el director y dedicarte a enseñar de verdad. El brillo volvió a los ojos de Dumbledore mientras soltaba una risita. Quizás tengas razón. Me encantaría volver a dar clases. Parecía que lo disfrutabas cuando lo hiciste ese año. Trabajar con niños pequeños, presentándoles cosas nuevas, es la mejor experiencia que he tenido en mi vida, sonrió Dumbledore y suspiró. ¿Espero poder vivirla de nuevo? De verdad que lo espero. Cambio de escena. Señor, estamos listos para entrar. Sirius se ajustó el pesado chaleco de piel de dragón, el atuendo estándar de los aurores, y se volvió hacia su subordinado. Muy bien, diles a todos que se preparen y tomen sus posiciones. Avanzaremos de 3 en 3. Sí, señor, saludó el joven auror antes de salir corriendo. Sirius se giró y caminó hacia un grupo vestido de forma diferente. Todos llevaban uniformes de combate beige idénticos, que, a diferencia de los aurores, estaban confeccionados con una raza selecta de dragones de piel más clara y mayor resistencia a la magia. Todos parecían estar en excelente forma, y su lenguaje corporal delataba su entrenamiento. Barlond, gritó Sirio.
Barlond, su compañero mago de ataque, se giró, y por un instante Sirius pensó que si Barlond no estuviera casado, sería la pareja perfecta. Era guapo, con ese aire rudo que muchas mujeres adoran, y, sumado a su trabajo como mago de ataque, era un imán para las mujeres. «Listos», dijo Barlond. «Los destructores centinela están listos para romper la guardia a la orden», dijo Sirius, volviendo a concentrarse en la tarea. «¿Liderarás la vanguardia o la retaguardia?» Había 3 equipos terrestres y una unidad aérea. De los 3 equipos terrestres, 2 estaban formados por magos de ataque, que asumirían el rol de vanguardia, y el segundo equipo de magos de ataque provendría de la retaguardia del complejo. Sirius lideraría el equipo de retaguardia de aurores desde el frente. El segundo equipo de aurores surcaría los cielos en escobas y atacaría desde arriba si fuera necesario. «Yo estoy liderando el ataque», dijo Barlond, como si fuera algo obvio. «Buen hombre», dijo Sirius con respeto antes de hablar con tono severo. «Ten cuidado, el objetivo es un carnicero despiadado. No dudará en amputar extremidades o destrozar cuerpos. Es raro encontrar a sus víctimas en buen estado. No te contengas, ya les he ordenado a mis hombres que disparen. No me importa capturarlo vivo, pero aunque sea por un instante, si tienes la más mínima duda de que algo pueda salir mal, mata a ese desgraciado. Si dudas en hacerlo, ve a ver el cadáver del chico en la entrada». Barlond negó con la cabeza. «Me da igual. Si lo quieres muerto, te lo entregaré muerto. No si llego yo primero». «Veamos, jovencito», sonrió el imponente mago de ataque. Sirius chasqueó la lengua y le dio un codazo a Barlond, quien le devolvió la risa. 5 minutos después, Sirius se enfrentó a todos los que se habían reunido para la misión. Aurores, magos de ataque, sanadores para emergencias, consultores externos que rompían barreras, todos lo miraban fijamente. «No tengo mucho que decir, y no me interesa decir mucho, así que seré breve», dijo. «Nuestros colegas, apostados fuera de Hogwarts, con los mortífagos y el Señor Oscuro manteniendo a todo el pueblo como rehén, mientras nuestros hijos están separados solo por una barrera. Mientras tanto, nosotros estamos aquí, frente a un hombre al que respetaba antes de que matara a un niño, ahora es un bastardo inútil que debe desaparecer. Preferiría estar en Hogsmeade que aquí, asegurándome de que la gente con la que trabajo y a la que cuido esté más segura conmigo allí, protegiéndolos y garantizando que los niños no sufran ningún daño». Sirius recibió un murmullo de aprobación. Continuó, «Y no se equivoquen, estaré allí. Para que eso suceda, tenemos que solucionar este lío. Así que entremos, salvemos a la gente y pongamos al bastardo en su sitio. No quiero ni un solo herido porque quiero que todos los cuerpos de Hogsmeade queden en el suelo después de esto. Esto es una distracción para el evento principal, y deberían considerarlo un calentamiento. Eso es todo, todos a sus posiciones». Una oleada de alegría animó a todos. Todos habían recibido instrucciones sobre cómo proceder y estaban familiarizados con la distribución del edificio. Los destructores de centinela se colocaron a ambos lados de la puerta, tras las paredes, para evitar ser atacados mientras desmantelaban la torreta. Barlond y su equipo ocuparon la posición frontal, con el equipo Sirius detrás. El equipo aéreo subió a sus escobas, y el tercer equipo terrestre rodeó la puerta para entrar por allí. «Los escudos caerán en 10 segundos», anunció uno de los destructores de escudos, y comenzó la cuenta regresiva. El escudo empezó a destellar, y en 10 segundos, se hizo añicos. Sirius lanzó un hechizo de detección, en el instante en que la luz se disipó, un mago de ataque se acercó y sacó el cadáver. «Acérquense», ordenó Barlond, y todos los presentes siguieron sus instrucciones. Barlond atravesó el túnel, pero retrocedió justo a tiempo para escapar de una maldición de la muerte verde que lo estaba alcanzando. «Está a la izquierda. Cúbranme». El mago de ataque que estaba detrás de Barlond lanzó un hechizo desde el túnel, que se elevó creando una pared. Barlond se movió tras la pared y, en el instante en que sintió un impacto, lo esquivó y estaba a punto de lanzar un hechizo, pero inmediatamente volvió a ponerse a cubierto. «¿Qué era?», preguntó Sirius. «Ese no era el vigilante invisible», dijo Barlond, frunciendo el ceño. «¿Qué? Un empleado del complejo turístico me lanzó una maldición asesina». «¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo iba a saberlo?». Los ojos de Barlond se abrieron de par en par y gimió ruidosamente antes de decir, «Están bajo el mando de Imperius». «Mierda. ¿Qué ese hijo de puta puso al personal bajo el mando de Imperius? Ya no vamos a enfrentarnos a nadie más». «¿Quieres decir?». Sirius arrugó la nariz. «Sí, el uso de la fuerza letal ya no se emplea. Las cosas se han vuelto mucho más complicadas». Capítulo 414. El equipo de asalto del complejo se encontraba en el túnel de entrada principal. Los magos de ataque se retiraron cuando un hechizo impactó contra la pared de tierra y arrancó un pequeño trozo, esparciendo polvo por todo el túnel. «Que esto es un verdadero fastidio», suspiró Barlond. «Antes no lo entendía, pero ahora comprendo por qué este tipo te irritaba tanto. ¿Cómo deberíamos proceder?». Sirius observaba cómo se desarrollaban los hechizos, y sin duda representaban una complicación que no había previsto. Había leído meticulosamente la información sobre el vigilante invisible, desde la elección de sus víctimas, la frecuencia y el momento de sus apariciones, su magia y su vestimenta, hasta la mínima interacción que la gente tenía con él. En ningún momento de ese perfil el vigilante invisible había trabajado con otros, y mucho menos controlando a la gente para que obedeciera sus órdenes. Pero ahora, podrían enfrentarse a todo un grupo de personas, todas con la orden de atacarlos. «¿Qué tan problemático es esto para usted?», preguntó. Barlond se encogió de hombros con indiferencia, mientras su equipo mostraba expresiones similares. «Son civiles, no es precisamente un inconveniente. Sí, tendremos que tener cuidado con a quien disparamos, pero no correremos peligro. El único problema que podría surgir es que, aunque estemos siendo cuidadosos con nuestro hechizo, existe la posibilidad de que el vigilante de la invisibilidad intervenga y no podamos alcanzarlo con el primer hechizo». Miró a su equipo con provocación y sonrió con ironía, «pero yo no cometeré ese error, no sé ustedes. Lo limpiaremos todo antes de que siquiera veas algo», se burló uno de los Hit Wizards. Sirius dio una palmada, atrayendo la atención de todos. No quería que aquello se convirtiera en una competición de fuerza bruta. «Hagáis lo que hagáis, no quiero bajas entre los rehenes. Un poco de fricción está bien, pero nada que nos perjudique en el periódico de mañana». Se dirigió a uno de sus subordinados. «¿Has avisado a los demás equipos?». Recibió un asentimiento como respuesta.
Genial, entonces sigamos adelante. Barlond se ocultó tras el muro de tierra, que llevaba un minuto sufriendo daños pero aún no se había derrumbado debido a la diferencia de habilidad entre un civil inexperto y un mago de ataque experto. Respiró hondo antes de salir de detrás del muro e identificó con calma al atacante como un empleado del complejo turístico. Bloqueó un hechizo antes de lanzar un aturdimiento abrasador sobre la persona afectada por el imperio. Su equipo pasó junto a él y se posicionó a ambos lados de la entrada de un pasillo. Barlond entró en el pasillo con sus subordinados, listos para brindar cobertura. Se detuvo al comienzo del pasillo y divisó a 4 personas, 2 huéspedes y 2 empleados cada uno, y, con un solo movimiento, una onda de magia irradió y las 4 personas se acomodaron en el suelo como si estuvieran en sus camas. Libres, declaró. Dividios en parejas. Marcón conmigo. Los aurores y magos de ataque se manifestaron y comenzaron a cubrir el área alrededor del pintoresco y sofisticado complejo turístico. Rápidamente, hombres bajo la influencia del imperio comenzaron a aparecer, gracias a los esfuerzos coordinados y ágiles de profesionales entrenados. Y todo marchaba a la perfección hasta que los equipos se toparon con el vigilante invisible. Barlond abrió silenciosamente la puerta de la lavandería del complejo. Le hizo una señal a su compañero y ambos entraron en la húmeda habitación donde la ropa se lavaba mágicamente. Aquí no hay nadie, le dijo el joven mago a Barlond mientras lanzaba un hechizo revelador en la habitación. Barlond señaló una estrecha puerta metálica en la pared del fondo de la habitación. Junior apuntó su varita hacia la puerta y estaba a punto de abrirla cuando, de repente, la puerta se abrió de golpe y una figura enmascarada vestida de negro irrumpió agitando su varita. Solo para ser alcanzada por 2 maldiciones asesinas en el pecho. Bueno, eso es todo. Barlond desarmó el cadáver y lanzó hechizos de atadura para asegurarse aún más tras 2 maldiciones de muerte. Se decía que el vigilante invisible era impredecible, y tenía magia de sobra. Vamos a desenmascararlo, quiero ver cómo es, dijo Junior. Adelante, Barlond también quería ver. Junior se acercó al cuerpo y lo giró. Miró rápidamente a Barlond antes de arrancarle la máscara. ¿Qué? Balbuceó, sorprendido. ¿O una mujer? Detrás de la máscara no había un hombre, como esperaban. En su lugar, se encontraron con una joven pecosa que los miraba fijamente con ojos ámbar sin vida y entrecerrados. Señor, yo creía que el vigilante invisible era un hombre. Yo también lo creía, todos lo creían. Barlond frunció el ceño, con los brazos cruzados. Pero parecía que era una mujer desde el principio. Con esa modulación de voz, la ropa que la cubría por completo, el uso de pronombres y su comportamiento, todo apuntaba a un hombre en lugar de una mujer. Suspiró. Vamos a meterla en una bolsa y llevarla al frente. Podemos dar por terminada esta operación e irnos a Hogsmeade. Sí, señor. Junior cogió un trozo negro y lo dejó caer. Para cuando tocó el suelo, el trozo ya se había transformado en una bolsa para cadáveres de tamaño natural. Navegaron hacia la salida siguiendo el mismo camino que habían tomado, arrastrando consigo a todas las personas inconscientes a las que habían aturdido. Al acercarse al frente, oyeron un alboroto. Parece que todos han regresado, sonrió Barlond. Vamos a restregárselo en la cara a Black. Sin embargo, al llegar a la entrada del complejo, se sorprendieron al ver media docena más de bolsas para cadáveres alineadas. El corazón de Barlond se aceleró, recorrió con la mirada todo el lugar, contando a los aurores y al mago de ataque que habían entrado al complejo, y no faltaba nadie. Black. Y gritó Barlond, con una rabia terrible en su interior. ¿Qué es esto? No veo que falte nadie. Sirius se frotó la cara con la mano. Llevas una bolsa para cadáveres, lo que significa que mataste al vigilante invisible. No, suspiró. Sí, sorprendentemente, era una mujer. Sí, ese no es el vigilante invisible, dijo Sirius señalando la bolsa para cadáveres de Barlond y luego a los otros 6, y esos tipos tampoco lo son. ¿Qué? Despertamos a uno de los empleados del complejo turístico y le pedimos que identificara a las personas a las que habíamos disparado, dijo Sirius con el ceño fruncido. Terminamos matando a empleados y huéspedes del complejo. El aire escapó de los pulmones de Barlond. Se giró hacia la bolsa para cadáveres que tenía detrás, donde llevaba el cuerpo de la joven. ¿Qué quieres decir? Creemos que el verdadero vigilante invisible escapó poco después de que lo viéramos, dejando atrás gente bajo la influencia del imperio. Algunos de ellos iban vestidos con la ropa del vigilante invisible, gimió Sirius, con un tono de voz que denotaba náuseas al terminar. El propio Barlond palideció al darse cuenta de que había matado a una persona inocente. Se giró al oír una voz desesperada. ¿Qué he hecho? El auror subalterno que lo acompañaba miró la bolsa para cadáveres con expresión horrorizada. Ah, va a ser un largo tiempo con un sanador mental, pensó. Lo mismo me pasará a mí, y pensó en lo terrible que sería. Tenemos que denunciar esto, dijo Sirius. A Scrimgeour no le va a gustar nada. Él no irá, pero su aversión por el vigilante invisible es mayor. Creo que podemos sobrevivir y seguir formando parte de la operación Hogsmeade. A esta escala, tendrán que llamarnos, sin importar cómo termine esto. ¿Pero crees que es prudente dejar que estos hombres vayan a Hogsmeade? Sirius se giró para mirarlo. Muchos tenían expresiones sombrías. Están en buena forma física, con mucha magia en sus reservas, pero su estado mental me preocupa. El rostro de Sirius estaba más pálido de lo normal. No sé si es prudente enviarlos a Hogsmeade. Al fin y al cabo, no será tan fácil. Habrá auténticos mortífagos. Si no tienen cuidado, serán eliminados. Barlond arrugó la nariz con disgusto. Sirius tenía razón. Por mucho que quisiera tener a sus hombres de confianza a su lado en el campo de batalla, no podía ponerlos en peligro. Y no les gustará quedar excluidos de la operación Hogsmeade, así que, ¿qué tal si los ponemos en el centro de mando? De esa forma, estarían a salvo y no se sentirían marginados, sugirió. Esa parece ser la mejor opción. Barlond y Sirius observaron a los miembros de su equipo, que continuaban con su trabajo, pero a un ritmo tan lento que, de no ser por las circunstancias actuales, habrían sido reprendidos 3 veces. Odio al vigilante invisible, dijo Sirius. Si veo al verdadero, usaré Cruciatus en lugar de la maldición asesina, respondió Barlond con brusquedad. Suspiró. Tomemos algo cuando todo esto termine, con los equipos, todos nosotros. Sirius asintió con un murmullo antes de preguntar, ¿por qué crees que hizo eso? Aunque lo culpemos, aún necesitamos averiguar el motivo. No encaja con su personalidad. ¿Por qué molestarnos? ¿Por qué utilizarnos?
El vigilante invisible nunca había tenido problemas para hacer el trabajo solo, pero hoy había hecho algo completamente fuera de lo común. Quizás no quería ensuciarse las manos con la sangre de niños y nos usó para hacer el trabajo. En cuanto al que mató, ese chico no era un santo, ni siquiera sin antecedentes penales. Entonces, ¿por qué pusieron a empleados con su ropa? No tenían ningún parentesco con los mortífagos, lo comprobamos. ¿Por qué matar a gente inocente? Simplemente no puedo entender la situación. Para ser honesto, Barlond frunció los labios, ahora mismo no me importa. Quiero ir a Hogsmeade y solucionar esto primero. Me ofrezco voluntario para perseguirlo. Ya formo parte del grupo de trabajo, dijo Sirius, y actualmente lo dirijo. El resto de la ceremonia transcurrió en silencio. Las bolsas para cadáveres fueron almacenadas y enviadas a la morgue, mientras que los inconscientes fueron despertados y trasladados a San Mungo para recuperarse de la exposición a la maldición Imperius. Tras una minuciosa inspección, aislaron el complejo y lo desalojaron, dejando atrás a unos pocos aurores jóvenes que nunca habían presenciado una escena de este tipo. En el cielo lejano, no se percataron de una figura enmascarada, vestida de negro y montada en una escoba, que los observó durante todo el tiempo que estuvieron allí. Cambio de escena. Kim frunció el ceño al mirar el centro de la ciudad. Había un edificio con capacidad para albergar a todos, y en ese momento, el ayuntamiento se utilizaba como centro de detención de rehenes. Desde la azotea, pudo ver que el lugar estaba fuertemente custodiado por mortífagos. No habría sido un problema si el señor oscuro estuviera allí, pero sabía, tras haber hackeado la mente de uno de los mortífagos que acababa de terminar su turno, que el señor oscuro se encontraba dentro con los rehenes. Se mordió el labio. No había nada que pudiera hacer al respecto. Decidió no intervenir y dejar la tarea a quienes se dedicaban a rescatar personas. En cambio, comenzó a buscar a su primer objetivo del día. Serpensortia, susurró, provocando que un enjambre de serpientes emergiera de su mano. Observó serpientes de diferentes formas y tamaños, y al cabo de un instante, se escabulleron. El cebo estaba puesto. Capítulo 415. Eso es todo, supongo, murmuró Kim en voz baja. Sostenía un pequeño disco negro en una mano, mientras que con la otra tejía magia en la pequeña máquina mágica que había creado sobre la marcha con un suministro de emergencia de objetos que guardaba en sus bolsillos. Observaba las calles a sus pies, solo sombras. La vigilancia ha finalizado. Presionó la parte superior del disco para que aparecieran patrones en la superficie negra, que brillaban bajo una luz esotérica antes de desvanecerse con la luz de la tarde. El pequeño disco ya era funcional. Kim no lo guardó de inmediato, en cambio, lo cubrió con ambas palmas y lo golpeó con una intensa ráfaga de magia. Un humo blanco salió de sus manos. De ninguna manera, no voy a dejar mi firma mágica por segunda vez, pensó mientras guardaba el disco, ahora completo. Era hora de dejar Hogsmeade un rato para prepararse para la siguiente parte del día. Se levantó de su posición agachada y estaba a punto de caminar cuando sintió un zumbido proveniente de uno de sus bolsillos. Sacó un espejo de bolsillo, era el que a Ivy le había hecho. Miró a su alrededor, buscando miradas en la calle antes de entrar en la tienda más cercana. Oye, ¿pasó algo? Le preguntó Kim a Ivy con preocupación. ¿Por qué no contestas? Le gritó a Ivy. Kim podía sentir el pánico y la ansiedad en su voz, era como una represa a punto de desbordarse. Llevo intentando hablar contigo desde hace muchísimo tiempo. Creí que Voldemort te había atrapado, que tú, sollozó, habías muerto. ¿Por qué no contestas mis llamadas, idiota? A Ivy, escúchame. Quiero que respires hondo, dijo. Cálmate. Unas breves sesiones de oplumancia para deshacerte de todo este miedo, y respiraciones profundas, sí, así mismo, muy bien. Kim arrastró una silla hasta la tienda y, aunque no era el momento ni el lugar, se sentó a escuchar. Por desgracia, es como pensabas, estoy en Hogsmeade ahora mismo. Fuera de aquí. Por suerte, tengo una gran habilidad para pasar desapercibido y estoy muy bien escondido, dijo Kim. Y no se preocupen, estoy a punto de irme de Hogsmeade. Ya he cumplido mi objetivo, ahora es momento de dejar que las autoridades hagan su trabajo, añadió con una sonrisa. ¿Lo prometes? Preguntó con una urgencia que exigía su aprobación. Lo prometo, sonrió. Entonces, ¿por qué intentabas contactarme? ¿Pasó algo? A Ivy se desplomó en el sofá donde había estado sentada, y sus hermosos ojos verdes se oscurecieron. Estábamos almorzando cuando la voz de Voldemort resonó en el gran comedor. Dijo que dejaría ir a todos los demás, siempre y cuando nos llevara a mí, a mamá y a Harry. La respiración de Ivy se aceleró mientras se ponía de pie y comenzaba a caminar de un lado a otro, empañando el espejo. Kim se enderezó en cuanto oyó esas palabras. Nadie en su sano juicio creería eso, ¿verdad? Pero, al oírlas, comprendió la presión y el peligro que la mente humana y su capacidad de tomar decisiones podían representar. O todos susurran, a Ivy apenas se distinguía, su imagen se movía por toda la habitación. Hermione se escabulló bajo la capa y oyó a todos hablar de ello por todas partes. Nadie lo decía abiertamente, pero todos lo señalaban. Pero ahora, los alumnos de sexto y séptimo año están abarrotando el gran comedor, y creo que van a pedirle a Dumbledore que... Respiró hondo, se sentó y Kim por fin pudo verla bien de nuevo. Todo está bien, no pasará nada de lo que piensas, intentó tranquilizarla. Dumbledore no permitirá que nadie te haga daño. Sé que ahora mismo es difícil, pero por favor, no pienses en eso. Encontraré a los aurores y les contaré lo que he descubierto. Ellos contactarán con Dumbledore y, con la ayuda de todos, esto se resolverá mañana. Todo saldrá bien, créeme. A Ivy se secó las lágrimas que le corrían por la cara y se frotó los ojos mientras asentía. Miró a Kim en el espejo, con el rostro tenso en una expresión rígida, como si se estuviera preparando. ¿Qué era? Preguntó. Necesito que me digas dónde está la copa Hufflepuff. Kim parpadeó confundido antes de fruncir el ceño y preguntar, frunciendo aún más el ceño, ¿qué causó esto, si se puede saber? Eres el vigilante invisible, siempre estás en peligro. Incluso ahora, estás solo en Hogsmeade con los mortífagos y Voldemort. Y eres el único que sabe dónde está el Horrocrux. Necesito saber dónde está, por si acaso ocurre algo. Si me pasa algo, asintió Kim. Kim, lo siento. Oh, no, tienes razón.
Que yo sea el único que sepa dónde está es un problema. Era un punto válido que aún no había considerado, ni siquiera su testamento, que se enviaría automáticamente por Magifax a varias fuentes tras su muerte. Mencionaba la ubicación del Horrocrux. Tengo el Horrocrux conmigo, siempre lo llevo, pero no te preocupes, lo dejaré en un lugar seguro en cuanto salga de aquí. Estará aquí. Le reveló a Ivy la ubicación de uno de sus escondites secretos, que contenía un inventario de emergencia por si necesitaba provisiones. Y gracias, dijo a Ivy, apoyando la frente en la palma de la mano y repitiendo lo mismo. Tras finalizar la llamada, Kim no abandonó la tienda de inmediato. Se sentó en la oscuridad del local y contempló la calle iluminada. El plan era marcharse de Hogsmeade, entregar la información a los aurores y esperar a que se reanudara la lucha para acabar con todo de una vez por todas. Pero con lo que acababa de escuchar, los planes tuvieron que cambiar. Esto es difícil, escupió. Guardó el espejo de Ivy en su bolsillo y sacó el de Daphne. Sostuvo el espejo durante un minuto, preguntándose si debía comprarlo, porque si lo hacía, el precio podría ser demasiado elevado para él. Cerró los ojos e inyectó magia en el espejo. Este brilló con una luz plateada, y con cada destello, Kim se preguntaba si debía cortar la transmisión y olvidarse del asunto. Kim. Daphne contestó el teléfono. Respiró hondo en silencio antes de decir, quiero que hagas una cosa por mí. Cambio de escena. He oído que quieres a los Potter. Voldemort, que había estado pensando y trabajando para romper las defensas de Hogwarts, abrió los ojos al oír la voz susurrada en su oído. Ni siquiera miró a su alrededor y se marchó, pues percibió rastros de magia en el sonido. Quien hablaba no estaba en su habitación. ¿Qué te parece si hacemos un trato, tú y yo?, repitió la voz. Voldemort atravesó el ayuntamiento, ignorando sus mortífagos y los lastimeros gemidos de los rehenes. Entrecerró los ojos al mirar la pared y alzó la mano, haciendo que una pequeña araña volara desde la pared hasta su palma. Se llevó la mano a la cara y, al observarla con más detenimiento, se dio cuenta de que la araña no era una araña común. Una marioneta, pensó, al ver la araña hecha de diversos materiales, como metal, madera y goma. Canalizó magia hacia la araña y descubrió los encantamientos que contenía. Puedo darte al niño que sobrevivió, volvió a oír Voldemort. Pero solo a él, no a la madre ni a la hija. Voldemort no respondió. Observó la magia en la araña títere, que era la fuente del sonido que había oído. Miró alrededor del ayuntamiento y divisó otras 6 arañas en el gran salón. El sonido y la magia se transmitían entre las 7 arañas, alternando rápidamente la transmisión de voces entre ellas. ¿Por qué?, se preguntó Voldemort. ¿Por qué tanta complejidad? Se adentró más en la magia y percibió que las 7 arañas recibían señales del exterior. Salió con una de las arañas en la mano y, con su magia, se dio cuenta de que la señal provenía de múltiples fuentes por toda la aldea y se extendía nuevamente por ella. Ah, así que no puedo averiguar de dónde viene la voz. Voldemort levantó los pies del suelo y se elevó hacia el cielo, volando lo suficientemente alto como para divisar todo el pueblo. No puedo decir de dónde viene, su suposición era correcta, quien la emitía intentaba esconderse. Podría encontrarla, pero le llevaría tiempo. Voldemort colocó la araña de marioneta sobre su hombro y dijo, ¿estoy escuchando? La respuesta llegó a los pocos segundos. Puedo entregarte al niño que sobrevivió, pero solo a él. A cambio, liberas a los rehenes, la mitad ahora y la otra mitad cuando termine el trabajo. ¿Por qué debería creerte? ¿Y si esto es solo una estrategia para engañarme y hacerme perder la mitad de mi influencia? ¿Por qué debería confiar en alguien que no conozco? Voldemort miró alrededor del mensaje, intentando localizar quién hablaba. Alguien que ni siquiera puede demostrar la cortesía básica parándose frente a mí al hablar. Puedes confiar en mí porque puedo ponerte cara a cara con Harry Potter, con Dumbledore interfiriendo. Eso parece improbable. Podría haberlo hecho ya, si fuera posible. Puedo convertir esto de improbable en muy probable. Ah, Voldemort intentó prolongar la conversación para ver si podía precisar la zona general. ¿Y quién te crees que eres para pensar que puedes robar a Harry Potter justo delante de las narices de Dumbledore? Soy el vigilante invisible. Voldemort dejó de buscar y fijó la mirada en la distancia, concentrándose más en el oído que en la vista. El vigilante invisible, si alguien le preguntara quién había sido su mayor obstáculo desde su reciente regreso, sin duda señalaría al vigilante invisible. Aquel desconocido había frustrado varios de sus planes que habrían sido cruciales para dominar el país. ¿Por qué tú, precisamente tú, me ayudarías?, preguntó Voldemort. Te desprecio a ti y a todo lo relacionado contigo. Si pudiera, ya te habría matado. Ahora tienes a todo Hogsmeade contigo, y si puedo entregar a uno a cambio de la seguridad de muchos, es lógico. Te entregaré a Harry Potter y tú liberarás a los rehenes, de la forma más directa posible. Voldemort no respondió de inmediato. Dejó que la oferta resonara en su mente, absorto en sus pensamientos y razonamientos, sopesando las palabras entre pros y contras. Tratando de discernir si la oferta era lo suficientemente atractiva como para renunciar a sus ventajas. Estoy de acuerdo, dijo el señor oscuro. La profecía le concernía a él y a Harry Potter, y presagiaba el peligro que corría su vida. Ya había perdido su cuerpo y se había visto obligado a vagar por el plano durante un largo y doloroso periodo. No permitiría que eso volviera a suceder, prefería que la amenaza de la profecía desapareciera de su mente. Dejaré ir a la mitad ahora y a la otra mitad cuando tenga a Harry Potter en mis manos. Pero cuidado, vigilante invisible, si me desafías, la vida de estas personas estará en tus sangrientas manos. Si lo traicionaban, la tierra sería regada con la sangre de sus habitantes. Y deja ir a la mitad, dijo la voz. Te contactaré cuando esté listo para hacer el intercambio. Te diré dónde está. Voldemort quería imponer un plazo, pero antes de que pudiera decir nada, la araña títere saltó de su hombro y se precipitó al suelo. Era evidente que las negociaciones habían terminado. En cualquier otro momento, no habría tolerado tal insolencia y habría castigado a la otra parte, pero esta vez el precio era tentador. Este podría ser el primer paso que necesitaba, el primer paso hacia su gloria eterna. Atravesó el ayuntamiento a toda velocidad, en el momento en que cruzó el umbral, Rockwood se le acercó y, antes de que el antiguo inefable pudiera decir una palabra, Voldemort habló. Separad a las mujeres y a los niños de los hombres y dejad ir a los hombres. Ir. Sí, déjenlos ir. Yo abriré la enfermería. Chasqueó los dedos y las arañas marioneta del ayuntamiento soltaron chispas. Capítulo 416.
dentro del centro de mando en la zona 0, a las afueras de Hogsmeade. Los superiores del DMLE se reunieron alrededor de una mesa con una representación holográfica tridimensional de Hogsmeade flotando en el centro. ¿Qué avances se han logrado por parte de los inefables?, preguntó Scrimgeour, que había llegado justo a tiempo para la reunión. Ha habido algunos avances en el ala, respondió Kingsley. Me han dicho que pueden llevarnos adentro mañana o pasado mañana, pero eso es todo, no ha habido ningún progreso en la desactivación de la red Flu ni del componente espacial del ala. Incluso si los inefables nos llevan adentro, el ala permanecerá en pie, con todas sus demás funcionalidades. El rostro de Scrimgeour se contrajo antes de decir, lo que significa que no hay manera de evacuar a la gente de dentro de Hogwarts, chasqueando la lengua. Miró a Roberts, pulsa a los inefables, ojalá hubiéramos estado allí ayer. ¿Podemos calcular cuántos mortífagos hay ahí dentro? Kingsley respondió a la pregunta. Desde el escuadrón de reconocimiento aéreo, avistamos entre 250 y 300 mortífagos. Eso es más de lo que pensaba, frunció el ceño Scrimgeour. Incluso con toda la limpieza, nosotros, y él, había veneno en su voz, ¿capturamos a tantos? Si la estimación era correcta, cada auror y mago de ataque tendría que enfrentarse al menos a 2 mortífagos, lo cual no estaba mal, dado su entrenamiento, pero aún así no estaba muy satisfecho con las cifras. Los servicios de inteligencia creen que los accionitas de novellos castigados hace algunos años han sido reclutados por los mortífagos. Les dieron varitas, cuyo uso estaba prohibido a los acosados. Kingsley proporcionó información antes de preguntar a Scrimgeour, ¿y qué hay de la tripulación de los vigilantes invisibles, señor? ¿Se unirán a nosotros? Necesitamos a esos hombres. Sirius y Barlond se unirán a ustedes, pero los jóvenes no. Scrimgeour no confiaba en que los jóvenes que habían matado accidentalmente a inocentes pudieran sobrellevar situaciones de estrés, y rechazó la solicitud de intercambiarlos por los jóvenes que operaban en el cuartel general. Por lo tanto, solo recibirán a estos 2. He comenzado a enviar convocatorias a los miembros retirados de las fuerzas de reserva. Una auror subalterna abrió la solapa de la tienda y se deslizó dentro, levantando la grava del suelo. Las palabras se le atragantaron al ver varias miradas penetrantes, pero entonces pareció recordar por qué había irrumpido tan bruscamente en la sala de mando. Ah. Todos los que estaban dentro de la tienda se pusieron de pie. ¿Mortífagos?, preguntó Roberts. No, señor, dijo la auror subalterna, con expresión confusa, esos hombres son residentes de Hogsmeade. Algunos mortífagos están con ellos. Roberts se volvió hacia Kingsley y ordenó, reúne a todos, quiero que estemos preparados para cualquier situación. Luego se dirigió a Scrimgeour, vete inmediatamente. Quiero ver qué es eso, dijo Scrimgeour. Te vas ahora mismo. No discutas conmigo, señor. Te llamaremos al combate si es necesario. No puedo arriesgarme a que el jefe del DMLE muera bajo mi supervisión. Ahora, vete. Los aurores se retiraron, dejando a Scrimgeour solo dentro. En el exterior, los aurores y el DMLE se encontraban apostados fuera del distrito, preparados para lo peor. Poco a poco, la gente se congregó en las calles vacías del distrito mientras un numeroso grupo de hombres se dirigía hacia sus límites. Palto. Anunció Kingsley, con la varita en la garganta. Los hombres de Hogsmeade no se detuvieron, ni tampoco los mortífagos que los acompañaban. Al oír a Kingsley, muchos entraron en pánico y gritaron. Algunos incluso intentaron detenerse, pero una leve magia de los mortífagos los obligó a continuar. Era como si pastores guiaran a sus ovejas. Explique su propósito, dijo Kingsley de nuevo. En respuesta, un disparo mágico efectuado desde las profundidades del pueblo sobrevoló los edificios y siguió la trayectoria de un proyectil, describiendo un amplio arco en el cielo hasta que impactó contra la barrera, transformando la barrera plateada en dorada. Los aurores y los magos de ataque prepararon sus varitas como señal de precaución. Uno de los mortífagos agarró a un anciano por el brazo y lo arrastró hacia adelante. Palto. No. Por favor, llévame, gritó un hombre más joven que parecía ser el hijo del anciano. El mortífago ignoró los gritos y llevó al anciano, que sollozaba, cerca del límite antes de empujarlo. Todos contuvieron la respiración, esperando que ocurriera algo terrible, pero no pasó nada. El anciano simplemente atravesó la barrera dorada y cayó al suelo por el empujón. Kingsley corrió y se arrodilló junto al anciano. Lo ayudó a levantarse y le preguntó, ¿se encuentra bien, señor? Ese sí, logró decir el anciano entre respiraciones entrecortadas. Que todos pasen, ordenó el mortífago al mando, y los demás mortífagos comenzaron a empujar a los rehenes. Tras ver al anciano cruzar la barrera ileso, la resistencia disminuyó considerablemente. Algunos hombres la atravesaron corriendo y lloraron de alegría al pasar sin sufrir daño alguno. Una vez que todos los hombres hubieron pasado a salvo, Kingsley llamó a los mortífagos. ¿Qué es esto?, preguntó. Los mortífagos se marcharon sin responder a Kingsley, a pesar de que él los llamó repetidamente. Kingsley vio a uno de sus subordinados acercarse al grupo de hombres. Aléjense, gritó. Nadie se les acercará. Apuntó con su varita a los hombres de Hogsmeade, haciendo que se cubrieran y se acurrucaran. Examínenlos con atención para ver si les pasa algo, les dijo a los asustados. De esto es por su propia seguridad. Si el señor oscuro les ha hecho algo, nos encargaremos de ello. Tengan la seguridad de que no tenemos intención de hacerles daño. Miró a Kingsley y le hizo un gesto para que lo siguiera. Ambos regresaron a la tienda y encontraron a Scrimgeour todavía dentro. Señor, le pedí explícitamente que regresara a Viteal. ¿Por qué sigue aquí?, preguntó Roberts con expresión de desaprobación. ¿Puedo protegerme, Roberts? No olvides que, incluso siendo el jefe del DMLE, sigo alistado como auror en servicio activo. No importa. ¿Por qué los mortífagos dejaron ir a los rehenes? No dijeron nada, suspiró Roberts. Estamos comprobando si los han capturado de alguna manera. Esto es algo fuera de lo común. Necesitamos averiguar por qué los dejaron ir. Scrimgeour frunció el ceño. No hay de qué preocuparse. Los 3 aurores se quedaron inmóviles por una fracción de segundo al oír la voz distorsionada que todos habían escuchado alguna vez y que les resultaba familiar. Cuando el silencio se disipó, sus agudos instintos impusieron y apuntaron con sus varitas hacia la fuente del sonido. Sentado en una silla en la esquina estaba el vigilante invisible, vestido con su atuendo habitual, con los pies cruzados y las manos apoyadas en las rodillas. Deberían concentrarse en cómo entrar en Hogsmeade. Avada Kedavra. No hubo vacilación alguna en el cántico ni en las acciones de Scrimgeour al desatar una maldición asesina.
El chorro verde de magia impactó al vigilante invisible justo en la máscara, pero en lugar de ser absorbido por el cuerpo, la atravesó, dejando un agujero. Tienes suerte de que esté aquí para hablar, dijo la figura enmascarada. Era como si el cuerpo estuviera hecho de niebla y la forma hubiera sido alterada por el hechizo. La niebla se recompuso para reparar el agujero en el rostro, devolviendo a la figura a su estado original. Tengo una manera de llevarlos a todos a Hogsmeade y puedo proporcionarles información fiable sobre el paradero de los mortífagos. ¿Por qué debería creerte? Espetó Scrimgeour. Ninguno de los aurores bajó sus visores. Acabas de hacer que los aurores maten a gente inocente. Mereces que los dementores te extraigan el alma. Ojalá pudiera encontrar uno que lo hiciera. Kim, sentado en una roca a cierta distancia de la tienda de los aurores, parpadeó, confundido. ¿Qué les ordenara matar inocentes? ¿Qué significaba eso? Disculpen, pero siento que me estoy perdiendo algo, dijo, y su ilusión en la tienda se repitió. Yo no ordené a los aurores matar inocentes. ¿Por qué iba a perder el tiempo haciendo algo así? Usted hizo que mis hombres mataran a 7 personas en el complejo turístico Whipley, dijo Roberts con el ceño fruncido. No he oído hablar de ningún Resort Whipley, dijo Kim frunciendo el ceño. Resort Whipley, 7 inocentes. Aurores. Con esta información, se le ocurrieron muchas hipótesis hasta que llegó a la que tenía más sentido. ¿Estás seguro de que no era un mortífago haciéndose pasar por mí? No tengo ningún interés en matar inocentes. ¿Y si fueran hijos de mortífagos? Inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cuándo tuvieron lugar estos supuestos asesinatos? Voy, respondió Roberts. Eso no tiene sentido. ¿Por qué iba a perder el tiempo con niños cuando Voldemort se ha apoderado de Hogsmeade y está planeando un asedio a Hogwarts? Tomando como rehenes a los hijos de los mortífagos y... De nuevo, esto no tiene sentido. ¿Acaso crees que el Señor Oscuro se detendría por unos niños? Pondría a sus propios hombres bajo el mando del emperador si le supusieran una pequeña molestia. Sigo creyendo que fuiste tú, dijo Scrimgeour con enojo. No importa lo que creas, Queen Ilusión se levantó de su silla, y los aurores reafirmaron su objetivo. Lo que importa ahora es si quieres entrar en Hogwarts o no. Señaló la mesa donde yacían 2 discos. Uno contiene una descripción detallada de las rutinas y patrullas de los mortífagos, todo lo que necesitas para idear un plan de ataque. El otro indica la ubicación de una salida abierta del laberinto, conectada a una puerta dentro de Hogsmeade. Desde su perspectiva, la primera parte sorprendió a los 3 aurores, pero la segunda los dejó perplejos. Estaban tan impactados que Quinn estaba seguro de que, si hubiera estado allí en la tienda, los habría derrotado a los 3 con un solo hechizo. Depende de vosotros decidir si queréis usar esta información y hacer algo bueno, o si preferís ignorarla y seguir poniendo en riesgo la vida de mujeres y niños. Lo que hizo Voldemort al liberar solo a los hombres lo enfureció enormemente. Si no os encuentro a todos ahí dentro, iré a por cada uno de vosotros y os mutilaré por completo. Estáis advertidos. Quinn Ilusión desapareció de la tienda y, arriba, en el techo, un ojo artificial que miraba a través de un agujero salió volando. Le habría encantado seguir observando a los aurores, pero necesitaba moverse y pasar a la siguiente etapa del proceso, y dejar el ojo expuesto sin el cerca pondría en riesgo su identidad. Señor, ¿qué debemos hacer? Kingsley, el miembro de menor rango en la tienda, rompió el silencio. Scrimgeour y Roberts observaron los 2 discos negros sobre la mesa. Confirma la información que nos dio, ordenó Scrimgeour. Si es cierto, miró a Roberts, procede a infiltrarte en Hogsmeade. Capítulo 417. Los pies de Kim tocaron el camino. Vio la tristemente familiar calle principal de Hogsmeade, oscuras fachadas de tiendas, el perfil de montañas negras más allá del pueblo y la curva que conducía a Hogwarts. No tomó esa curva y, en cambio, fue en dirección contraria, dirigiéndose a las afueras de la ciudad, deteniéndose frente a un edificio oscuro y lúgubre en medio del bullicio de la ciudad. Extendió la mano y oyó el crujido de los cerrojos tras la puerta. La oscura puerta daba a la estrecha calle, y él la cruzó tras examinarla una vez. A la luz parpadeante de una sola vela, divisó la mugrienta barra cubierta de serrín de la posada Cabeza de Jabalí. Pasó tras el mostrador y cruzó una segunda puerta que daba a una destartalada escalera de madera, la cual subió tras haber mirado por todas partes. La escalera conducía a una sala de estar con una alfombra desgastada y una pequeña chimenea, sobre la cual colgaba un gran cuadro al óleo de una joven rubia que miraba a la habitación con una especie de dulzura vaga. El dueño y camarero de la Cabeza de Jabalí ya no estaba. Aberforth Dumbledore se había distanciado con éxito del apellido Dumbledore, se le había permitido salir con otros hombres sin que Voldemort le impidiera mantener la ventaja sobre su hermano mayor, Albus. Fue una suerte. No quería que Aberforth se convirtiera en la debilidad de Albus. La mirada de Kim se posó en el retrato de la niña sobre la chimenea. Era la única imagen en la habitación. No había ninguna fotografía de Albus Dumbledore ni de nadie más. Era su hermana. La menor de los 3 hermanos Dumbledore, Ariana Dumbledore. Atacada a los 6 años por 3 niños muggles. La habían visto haciendo magia, asomándose por encima del seto del jardín trasero. Era una niña, no podía controlarla. Ningún niño mágico podía a esa edad, a menos que fuera como Kim, que buscaba la magia y trataba activamente de recuperarla. Lo que vieron los niños los aterrorizó. Se abrieron paso a la fuerza entre el seto, y cuando ella no pudo realizar el truco, se dejaron llevar un poco intentando impedir que la pequeña criatura lo hiciera. Lo que hicieron los niños la destrozó, nunca volvió a ser la misma. No usaba magia, pero no podía deshacerse de ella, se volvía hacia adentro y la enloquecía, explotaba hacia afuera cuando no podía controlarla, y a veces era extraña y peligrosa. Pero, sobre todo, era dulce, asustadiza e inofensiva. Quien recordaba cómo se describía a Ariana y su historia. Todo se resumía en una sola palabra, obscurial. Un obscurus era la manifestación de la energía reprimida de un niño mágico, conocido como obscurial. Descrito como una fuerza oscura y parasitaria. Un obscurus se creaba cuando el niño mago en cuestión intentaba conscientemente suprimir sus habilidades mágicas o se veía obligado a hacerlo mediante abuso físico o psicológico. Esta energía podía manifestarse como una entidad separada que estallaba en una furia violenta y destructiva. Ariana perdió el control de su magia y, en un arrebato de furia, acabó matando a su madre. La pobre niña murió en una batalla a 3 bandas entre sus hermanos y Grindelwald. «¿Me dejas entrar, por favor?», le dijo a la chica del retrato.
Sin embargo, la chica no se movió, solo lo miró con ojos curiosos. Lo intentó de nuevo, quiero entrar en Hogwarts, ¿puedo pasar? Había probado todos los pasadizos secretos que conocía que podían llevar a Hogwarts, pero la defensa total lo había bloqueado todo. El pasadizo de la cabeza de cerdo era el único que sabía que funcionaría. Ariana Portrait no se movió. Siguió mirándolo fijamente como una niña curiosa, como si fuera una anomalía que acababa de encontrar. Bajó la mirada y, aunque su ropa era inusual, al menos no llevaba la máscara puesta. Estaba seguro de que ella no lo habría mirado si hubiera usado la voz del vigilante invisible. Preguntar no servirá de nada, ¿verdad?, suspiró. Kim abrió la solapa de uno de sus bolsillos y sacó uno de los objetos que contenía. Era un retrato enmarcado del tamaño de su palma. Lo desplegó hasta su tamaño original y lo colgó junto al retrato de Ariana, quien lo observaba con curiosidad. Comparado con el marco más sencillo del retrato de Ariana, el que Kim había colgado era extravagante, dorado con un diseño intrincado. Oye, despierta, tengo un trabajo para ti, Kim llamó a la puerta del retrato, sumido en la oscuridad más absoluta. La pintura se transformó en la imagen de Merlín sentado en una lujosa habitación, vestido con ropa cómoda. El retrato había cambiado bastante desde que Kim conoció a Merlín, y cada vez que lo veía, se modificaba un poco. Los retratos mágicos no deberían cambiar así, pero el maestro de la magia había encantado su retrato póstumo para que fuera tan especial como él. Ah, qué sorpresa, los ojos de Merlín brillaron de interés. Siempre sucedía cuando Kim interactuaba con él. El retrato no soportaba el aburrimiento y siempre parecía querer hacer algo. ¿Qué quiere el gran niño prodigio de este anciano? No empieces ahora, suspiró Kim. Volvió a alzar la mano para lanzar un hechizo, y Merlín giró la cabeza hacia la izquierda, hacia el retrato de Ariana. Kim acababa de conectar los dos retratos, permitiendo que Merlín saliera del suyo y entrara en el de ella. Fue fácil gracias a los encantamientos que el verdadero Merlín había colocado en su retrato. ¿Quién es la chica? Ariana Dumbledore. ¿Dumbledore? ¿Está emparentada con el director? Hermana menor. ¿Qué quieres con el retrato de su hermana menor? Su retrato es especial, ¿verdad? Sí, puedo sentirlo. Merlín se levantó de la mesa, se dirigió al borde de su propio cuerpo y desapareció. Kim miró a Ariana, y Merlín la observó desde el borde. La joven retrocedió un paso, actuando con cautela por primera vez. ¿Qué tiene de especial? Hay algo. Su retrato es la entrada a Hogwarts. No me abre el paso. No quiero ser grosero, así que, ¿podrías convencerla de que me lo abra? Merlín juntó las manos, con las palmas tocándose, y mantuvo la mirada fija en Ariana. Al separarlas, un encantador y esponjoso arrendajo azul se había posado en su palma. El pájaro pareció surtir efecto, pues Ariana olvidó su precaución y corrió hacia Merlín, quien se lo entregó. ¿Por qué no usas una de las otras entradas? Dijo Merlín, observando a Ariana con una suave sonrisa. Voldemort se ha apoderado de Hogsmeade. Dumbledore activó las defensas de Hogwarts y bloqueó todos los caminos que conocía. Ella es la única que puede dejarme entrar, así que por favor, y rápido. Merlín miró a Kim, y Ariana pasó a un segundo plano en cuanto Kim pronunció las palabras. Cuéntame más, dijo Merlín, acercándose a Kim. ¿No podemos hacerlo más tarde, cuando tenga tiempo? Si no te das cuenta, estoy hasta arriba de trabajo. Merlín siguió mirando a Kim. Kim suspiró y se tomó un minuto para explicarle la situación a Merlín, y luego otros 3 para responder a su pregunta. ¿Ahora puedes hacer que se aparte?, preguntó Kim. Merlín sonrió y miró a Ariana. Empezó a susurrarle algo a la chica, quien miró a Kim varias veces. Kim no entendía de qué hablaban, así que solo sonrió y asintió. Tras unos minutos, Ariana asintió, sonrió y se alejó, no como suelen hacerlo las personas en los retratos, saliendo por los lados del marco, sino siguiendo lo que parecía ser un largo túnel pintado tras ella. Observaron cómo su esbelta figura se alejaba hasta que, finalmente, la oscuridad la engulló. ¿Puedo dar una vuelta por el castillo?, preguntó Merlín mientras esperaban. Por supuesto que no me importa. Pero quitaré tu retrato si Voldemort destruye el pueblo. Volveré a por él cuando todo esto haya terminado. Hasta entonces, te quedarás en Hogwarts. Me parece bien. Un pequeño punto blanco reapareció al final del túnel pintado, y ahora Ariana caminaba de regreso hacia ellos, haciéndose más grande con cada paso. Pero ahora había otra persona con ella, alguien más alta que ella, tomándola de la mano, con expresión confusa. Su cabello era rubio, como él amaba, y sus ojos azules eran de un azul eléctrico que había observado innumerables veces. Las dos figuras se hicieron cada vez más grandes hasta que solo sus cabezas y hombros llenaron el retrato. Entonces, todo se abrió en la pared como una pequeña puerta, y se reveló la entrada a un túnel real. Y a través de él, impecablemente vestida incluso en esa situación, subió Daphne Greengrass, quien saltó de la chimenea y abrazó a Kim en cuanto lo alcanzó. Merlín volvió a su cuerpo y silbó. Kim lo miró fijamente, y el viejo mago rió entre dientes antes de desaparecer. ¿Qué tal te va? Kim volvió a dirigir su atención a Daphne. Espero que no estés causando problemas a Slytherin. Daphne negó con la cabeza mientras la abrazaba. No lo sé, no he salido mucho. Tracy y yo nos quedamos con Astoria y Luna en la enfermería. Kim había reforzado la seguridad de la enfermería antes de su partida. Había sido buena cuando él estaba en Hogwarts, porque él era el sistema de seguridad, pero con su partida se convirtió en un lugar más seguro por si Astoria y Luna lo necesitaban. Era la segunda más grande, solo superada por la sala de los menesteres y quizás el despacho del director. Gracias por cuidar de Luna, dijo. Astoria lo habría hecho de todos modos. Ella y Luna se hicieron mejores amigas. El abrazo terminó y Kim miró a su novia. O lo arruiné, suspiró. Debería haber hecho esto mucho antes y haberlo sacado a todos de aquí, a casa. Pero yo. Volvió a suspirar. Había puesto en marcha el cronómetro cuando se acercó a Voldemort y los aurores. Había cometido un error, con la mente ocupada en Voldemort. Había olvidado que podía dejarlo salir por una puerta en el laberinto. ¿Entonces por qué quieres ir a Hogwarts?, preguntó Daphne, frunciendo el ceño con confusión. Kim suspiró para sus adentros al notar la falta de queja en la voz de Daphne. Hubiera preferido que estuviera enfadada con él y mostrara alguna emoción intensa. Aún sabiendo que no era así, su falta de enfado a veces daba la impresión de que estaba acostumbrada a que él la decepcionara.
Tengo algunos asuntos que tratar con Dumbledore, dijo Kim, con un tono amargo, para mantenerla al margen. Dada la situación actual, creo que es hora de hablar con él y ver qué opina. Kim entró en el túnel, se acercó a Daphne y la ayudó a subir hasta la chimenea. Al otro lado había escalones de piedra pulida, parecía que el pasadizo llevaba allí años. Lámparas de latón colgaban de las paredes, y el suelo de tierra estaba desgastado y liso. Mientras caminaban, sus sombras se proyectaban como abanicos sobre la pared. Me imagino que Era te contó sobre la oferta de Voldemort, dijo Daphne mientras caminaban por el túnel. Los dedos de Kim se crisparon. No mostró ninguna señal externa de desacuerdo. Lo hizo. Es una oferta imposible. Dumbledore no le entregará a los Potter. Doblaron una esquina y, frente a ellas, se extendía el final del pasillo. Un corto tramo de escaleras conducía a una puerta idéntica a la que se escondía tras el retrato de Ariana. Daphne la abrió y entró, y Kim la siguió hasta llegar a una habitación que se parecía al dormitorio de Daphne en su casa. Verla hizo que Kim se sintiera peor, pues era una clara señal de que buscaba consuelo y seguridad. ¿Qué te parece si te quedas aquí y llamas también a los demás?, sugirió Kim. La sala de los menesteres era el lugar más seguro de Hogwarts, y él sabía exactamente qué pedir para garantizar la máxima seguridad. Daphne negó con la cabeza. Es mejor que me quede en la oficina. Sería mejor que nos quedáramos en algún lugar donde pudieran encontrarnos. Tomó un pañuelo cuidadosamente doblado de su túnica y lo colocó en la palma de la mano de Kim. No necesito esto, intentó devolver Kim. No, úsalo, dijo ella. No puede ser visto en Hogwarts. Más vale prevenir que lamentar, y lo empujó de nuevo hacia los brazos de Kim. Se puso de puntillas para besarlo antes de decir, cierra la habitación antes de irte. Kim la vio salir de la sala de los menesteres. Luego, miró el dispositivo de reconocimiento que tenía en la mano. ¿Lo necesitaba? Sí, le facilitaba mucho el trabajo. ¿Se lo habría pedido a Daphne si no se lo hubiera dado ella misma? No, prefería que Daphne se lo quedara. Se sentía fatal. Fin del video.